Muy bien. Hoy transitaremos esta parte número 11 que lleva por título La cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Acompáñenme, estamos allí en el libro de Proverbios en capítulo 19, versículo 11. Y una vez más, dándole gracias al Señor y pidiéndole que en su misericordia nos abra las Escrituras y que pueda mostrarnos y guiarnos a la verdad como solo Él puede hacerlo y pueda llenar nuestro corazón con esa paz y ese conocimiento que vienen de lo alto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 19, versículo 11, la santa palabra de Dios dice, ¿lo decimos todos juntos? La cordura del hombre detiene su furor. ¿De dónde vendrá el título, no? Bueno, aquí está. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí nos habla de un buen juicio que hace al hombre ser paciente y que la gloria es pasar por alto la ofensa. Lo vamos a ir viendo, pero ¿cuántos realmente llegan a este lugar en esta mañana diciéndole, Señor, necesito, anhelo, deseo, quiero, te pido por favor que me hables a través de tu santa palabra? ¿Cuántos hay hambrientos? No que ya vienen para hambrientos, son aquellos bienaventurados, son aquellos que tienen sed y hambre ¿de qué? De justicia, que quieren conocerle más a Él. ¿Cuántos hay? Gloria a Dios. Entonces, entiendo que si ustedes tienen esas ganas de que Dios les hable a través de su palabra, como Él lo hace, es para escuchar y para obedecer, ¿verdad? No es para ser simples oidores, es para escuchar y obedecer. Y este obedecer tiene que ver con situaciones prácticas. Si vengo haciendo algo que está mal a los ojos de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que quiero decir con su gracia, con su ayuda, dejo de tener esa vida pecaminosa y empiezo a caminar conforme a la voluntad del que me salvó. ¿Esto es así o no? Entonces se tiene que ver con cuestiones concretas. Por ejemplo, si llegaste hace unos semanas atrás y tu corazón estaba lleno de ofensas y bueno, hoy ya de ese corazón es diferente. ¿Por qué? Porque obraste conforme a la palabra de Dios y porque el Señor te sana. Ahora, ¿cuántos son los que realmente, y piensen lo que le voy a decir, no piensen, ¿cuántos son los que realmente dicen, la Biblia, la santa palabra de Dios es mi única regla? Pero mi única regla, toda suficiente de fe y conducta? ¿Cuántos son? La Biblia, lo que dice la palabra de Dios, y todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. ¿Cuántos dicen realmente lo que está en la Biblia es lo que Dios me habla, es lo que Dios le habla a su pueblo, y esto es lo que trae bendición? A través de la palabra de Dios nos nutrimos espiritualmente. Entonces sabemos que, por ejemplo, este libro de Proverbios pertenece a los libros canónicos que conforman la Biblia, ¿verdad? Es palabra de Dios. Antiguo Testamento, ¿cuántos libros? ¿Hay cristianos aquí? Antiguo Testamento, ¿cuántos libros? ¿Y el Nuevo Testamento? Y si ya es 39 y 27 y les digo el total y dicen mal, es por un tema matemático ya.
¿Cuántos? Seguro, ¿no? Digo para que entendamos lo que es la Biblia y entendamos la cantidad de libros que tiene la Biblia. Estemos atentos. Porque el enemigo siempre tiene algún tipo de recurso. No, pero mi Biblia, yo tengo acá, tengo esto, fíjate que y vos decís, no. Bueno. Entonces, estudiar la Biblia, que es lo que intentamos y procuramos hacer, meditar en la Biblia, no puede no ser una actividad espiritual. Y si es una actividad espiritual, y si sos creyente, esta actividad está guiada por el Espíritu Santo. Si está guiada por tu carne, ¿cuántos entienden esto? Por eso es la ayuda, por eso es la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo. El que habita en los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay? Bueno, el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es importante porque si nosotros pasamos por alto todas estas cuestiones, hay muchos que estudian la Biblia, hay muchos que son inteligentes de acuerdo a los parámetros del mundo. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento real y un corazón humilde para aceptar su palabra, es imposible mantenernos en un andar con el Señor, porque no podemos andar con el Señor si no es por la obra del Espíritu Santo y la dependencia hacia Él. No es que voy como me parece y que el Señor me siga. No, sigo los pasos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si no estoy en comunión, si no estoy pidiéndole la ayuda, si no estoy realmente rendido al Señor, lo que voy a hacer es entender mal las Escrituras o no voy a creer en las enseñanzas de la Biblia. Sí, la Biblia dice que debo estar tranquilo, pero la Biblia dice que no me tengo que ofender, pero la Biblia dice que tengo que perdonar, pero la Biblia dice que tengo, la Biblia dice que tengo, la Biblia dice que tengo, pero parece que no sos cristiano. Pero parece que no has nacido de nuevo. Pero parece que no amas a Dios. Y esto no es un chiste, ¿eh? Nuestra vida depende de esto. Nuestra vida terrenal y por la eternidad. Así que para aquellos que creen que la Biblia es un libro solamente para aprender cosas y para informarse, yo le diría que si quieren aprender cosas e informarse, busquen en alguna biblioteca libros sobre carpintería, si les interesa la carpintería, o libros sobre lo que les guste, si es que quieren aprender cosas, y si quieren informarse, que vayan a los diarios, a los portales de noticias, allí podrán ser informados o desinformados. La Biblia, la santa palabra de Dios, la leemos para ser cambiados, la leemos para ser restaurados. ¿Cuántos están entendiendo esto? O sea, vos te das cuenta cuando en tu casa abrís la Biblia, que vos decís, sí, a mí me gusta leer la Biblia tomando mate, bárbaro, pero no le prestés tanta atención al mate, prestale atención a la Biblia. No, que el mate no está como tiene que estar, que le falta el yuyito, que le falta esto, que le falta el otro, que le falta el otro. Y entre eso y eso leíste 2 versículos. Lo primordial es pedirle al Señor la ayuda y leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verdadero tesoro que transforma, que trae entendimiento, que nos prepara, que nos hace crecer. Nos hace crecer. En un mundo que solo habla de éxito, el verdadero éxito es la renovación de nuestro entendimiento. Para vivir una vida conforme a los propósitos de Dios, para entender cuál sea la voluntad de Dios perfecta, agradable. Ese es el verdadero éxito.
Y si ustedes me quieren acompañar allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, allí ese capítulo 5 comienza con el paralítico de Betesda. Todos conocen esta señal, ¿no?, descrita en el Evangelio de Juan. La hemos estado en ella durante mucho tiempo, no vamos a ingresar a ella. Lo que sí, en el versículo 39, ¿ustedes me escuchan? La palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra escudriñar significa examinar, inquirir, buscar, investigar. Ustedes estudian, le dice, las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que hablan de mí. Fíjense que el Señor, obviamente, aquí el Señor toma la posición propia de un maestro y le señala, ¿no?, a los alumnos complejos, que hay una lección que es central, decisiva, que realmente es la que tiene peso eterno. Y era una verdad que ninguno había entendido. Ustedes estudian mucho las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Entonces, si vos leés las Escrituras, si vos meditás en las Escrituras, si vos estudiás las Escrituras, si vos te conocés de los versículos de memoria, si sabés cuántos libros tiene el Antiguo, el Nuevo, si sabés, pero no crece tu relación con Jesús, pero no te das cuenta de quién es el Cristo resucitado, pero no tenés ese santo temor ante su presencia, serás uno más de aquellos que con diligencia, como los judíos, estudiaban la ley. Y ellos no estaban equivocados en pensar que el camino para la vida eterna se encontraba en las Escrituras. Y está bien escudriñar las Escrituras, ¿eh? Pero ellos estaban cometiendo un error fatal. Y era pensar que la lectura, que el aprendizaje, que leer, estudiar, aseguraba la vida eterna. Y el problema está en que esa idea, o sea, ellos pensaban que estudiando la Biblia tenían salvación. ¿Acaso alguno puede dudar de la necesidad de escudriñar las Escrituras? No, nadie. Necesitamos escudriñar. Estamos llamados a escudriñar. Pero ellos estaban escudriñando las Escrituras con el enfoque puesto en su propia gloria. En ver quién sabe más. En ver quién trae algo nuevo. Sigue ocurriendo, ¿eh? Prédicas que no te llevan a Cristo. No, habla tal y es. No, qué lindo como tal predicador me lleva a Cristo. Qué hermoso es ver cómo después de escuchar tal sermón, tal mensaje, veo mis ganas de adorar a Cristo, de vivir una vida en santidad. Y el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los escribas, que en eso eran muy minuciosos en el estudio, que tantas palabras, tuvieron un tema central: descuidaron a la palabra viviente, dejaron de ver al Cristo. Entonces, claramente nos llena de tristeza, ¿no?, pensar en la cantidad. ¿Cuántas horas habrán pasado estos escribas dedicados a la lectura sin captar la verdad? ¿Y si te pasa a vos? ¿Y si me pasa a mí? Tenemos que tener mucho cuidado.
Y si somos de aquellos que dicen, paso horas. Yo la verdad es que ahora leo la palabra 5 o 6 horas por día. ¿Y? No, es que ya ahora pregúntame dónde está esto, pregúntame dónde está esto. ¿Y tu realidad con respecto al verbo? ¿Y tu relación con el verbo? ¿Y tu entendimiento sobre Jesús? Porque mirá que así como ellos sumaron horas sin poder entender la verdad, hay quienes hoy siguen haciendo, este peligro existe hoy. Entonces el mandato es escudriñar, leer, estudiar, aprender de memoria para conocer cada vez más a Cristo como el camino nuevo, vivo. Acompáñenme a Lucas, capítulo 24, allí donde habla de la resurrección, de la aparición de Jesús a esos discípulos que iban a Emaús. Y en el versículo 13 dice, y aquí, Lucas 24, 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Quién lee Lucas 24, 25? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo tienen allí, ¿no? No era necesario que el Cristo padeciera. Y el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Es así o no? Entonces, desde el comienzo, y el Señor pasando por otros libros, repasó las Escrituras en lo referente a Él, al Mesías. Y la pregunta es, ¿los reconocerían? Por ejemplo, al leer Isaías. Ellos estudiaban Isaías y al leer en el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que está citado también en Mateo 1:23, 22 y 23, donde dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, versículo 23 de Mateo 1, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando ellos leyeron, cuando ellos leían el antiguo pacto, Isaías, ¿se daban cuenta que estaban hablando de Jesús? ¿O estudiaban? Cuando ellos estudiaron el capítulo 53 de Isaías, ¿se daban cuenta que Dios había decidido salvar al mundo mediante un siervo sufriente? ¿O pasaron de largo? Cuando leyeron ese capítulo, ¿entendieron que la fortaleza de ese Mesías hablaba de humildad, de sufrimiento, de misericordia? ¿Entendieron en Miqueas, donde decía, pero tú, Belén Éfrata,
Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa referencia a la eternidad del Mesías y también a su deidad, un bebé nacido en Belén, que es el creador de todo. Cuando ellos leyeron, estudiaban, escudriñaban las Escrituras, ¿entendían todo esto? No. ¿Y si nos pasa lo mismo a nosotros? Que estamos leyendo lo que el Señor nos dice y nos pide y seguimos yendo por el camino contrario. Entendemos que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, Juan 1:3, lo entendemos. Entendemos que hombres temerosos, llenos del Espíritu Santo, pudieron dar un discurso como el que dio Pedro. Entendemos cómo hombres llenos del Espíritu Santo pudieron, frente a la muerte, hacer un repaso de la historia de Israel como lo hizo Esteban. Entendemos que es hora de cambiar, no de seguir acumulando lecciones como hicieron los fariseos durante toda su vida sin darse cuenta que el verdadero motivo de estudiar las Escrituras era poder reconocer al Cristo que los vino a salvar. ¿Cuál es el propósito de Es hora de cambiar, de esta serie, de cada una de las series que venimos desarrollando? Meditar, claro, en la Escritura, escudriñar, aprender lo que implica vivir en Cristo, lo que implica una vida llena de Él, una vida que se caracteriza por el amor, por el perdón, una vida que se caracteriza por la obediencia a los principios santos establecidos en su palabra. Entendemos que cuando el Señor nos llama a escudriñar en las Escrituras no es otra cosa que podamos entender de qué manera quiere Dios que vivamos como hijos que somos y ya dejar de lado el vivir como a nosotros nos parece. ¿Cuántos hay aquí religiosos como esos escribas y fariseos? ¿Y cuántos hay hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo que aman a Dios, que se deleitan en obedecer sus mandamientos? Hubo muchos a lo largo de la historia que tuvieron la palabra, la Biblia, y permanentemente escudriñaban en ella, pero sin embargo no lo vieron a Cristo. Y hay algunos que han visto a Cristo por la misericordia de Él, pero que parece ser que no entienden que se vive a la manera de Cristo. Vivir de la manera en que Cristo nos enseña, esa es una prueba de que sos cristiano. Los discípulos del Señor guardan sus mandamientos. Y si no guardas los mandamientos, no hay ninguna certeza de que seas realmente un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Volvemos a Proverbios 19, versículo 11. Porque si no aprendemos cosas y decimos, ¿pero para qué? Para que aquí no haya un hermano ofendido. Para que aquí no haya un hermano que no pueda perdonar.
para que aquí no haya un hermano que sea rencoroso, para que aquí haya hombres y mujeres aferrados a Dios con vidas nuevas en Cristo Jesús. Para que le conozcamos cada vez más, para que confiemos cada vez más en ese Cristo resucitado. Todo lo demás es religión sin sentido. Todo lo demás es vanidad, son vidas huecas. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. ¿Cuántos cuerdos hay aquí? Gloria a Dios. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Allí la palabra cordura habla de inteligencia e implica éxito. Habla de alguien cuerdo, de alguien entendido, de alguien prudente, de alguien sabio, de alguien que tiene sentido común. Lo que nos está diciendo la palabra es que las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Cuántos sensatos hay? ¿Y tus estribos? Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Miren. Solamente por quien es Él, ¿no? Que lo es todo y lo llena todo. Nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuántos creen en ese Dios? ¿Cuántos dicen, es mi Dios? Es mi Dios. Jesús es mi Dios, mi Señor. Gloria a Dios. Nuestro Dios se toma tiempo antes de desatar su ira. ¿Y vos? ¿Y vos? Pregunto para cada lado, así nadie dice, ¿y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Dios se toma tiempo. Dios. En Miqueas, no lo busquen, capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Aquí la santa palabra de Dios claramente nos dice esa palabra, olvidar quiere decir que olvida perdonando, ¿no? No hay otro Dios como tú, somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor para nosotros que tu enojo no dura para siempre. Entonces nosotros aquí en Proverbios, capítulo 19, versículo 11, donde dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, podemos pensar que Salomón nos está llamando ¿a qué? A ser imitadores de Dios. Y de la misma manera que Dios tiene esa actitud con el hombre, que la ha tenido con nosotros, con cada uno de nosotros, nosotros también estamos llamados a perdonar y olvidar las ofensas de nuestro prójimo. ¿Cuántos están dispuestos? Si sos hijo de Dios y no estás dispuesto, te diré, estás yendo en contra de lo que Dios quiere. ¿Querés seguir así? No sé. Yo lo único que te diré es quién se endureció contra él y le fue bien. Cuando una persona está llena de Dios, cuando una persona vive en esa cordura, puede vivir así,
Porque tiene una vida de fe y de amor. Porque ese amor que tiene no es el amor caído, sino es un amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto no es para aprenderlo de memoria solamente. Esto no es para tenerlo en un cuadrito en tu casa. Esto es para que lo vivamos. Esto no es para que lo pases por WhatsApp, entre las tantas cosas que pasás por WhatsApp. Esto es para que lo pases por WhatsApp consciente de que es para vivirlo y para que lo viva el que lo recibe. Esa generosidad, aquí habla la cordura del hombre que detiene su furor, esa generosidad, la nobleza de espíritu. Por ejemplo, me gusta poner los ejemplos de la Biblia, ustedes lo habrán visto, y muchas veces les pongo el mismo ejemplo para que se den cuenta, para que lo retengan. Esa generosidad, esa nobleza de espíritu. Piensen en José. José, después de todo lo que vivió, de todo lo que supo que le hicieron sus hermanos, José mira por encima de los hermanos. Dice, no, yo no voy a poner la mirada en mis hermanitos, en esos que me odiaron, en esos que me vendieron, en esos que me quisieron matar pero finalmente me vendieron, en esos que le mintieron a mi padre diciéndole que yo había muerto. Yo no voy a yo voy a poner la mirada en Dios. Y esa fe inteligente fue la que lo llevó a decir, acompáñenme, Génesis 45:5. Él refrenó su enojo, refrenó su ira, y con un corazón lleno de Dios, los pudo consolar. ¿Están en Génesis 45:5? Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense, la mirada no está puesta en ellos, la mirada está puesta en Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, no ustedes, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Miren si no ves un ejemplo claro. Quizás muchos de nosotros hubiéramos estado masticando bronca por años. Y cuando veíamos que Dios iba poniéndonos, si Dios nos hubiera ido poniendo ahí en un lugar hubiéramos estado deseando que aparecieran, pero para cortarles la cabeza. ¿Se dan cuenta? Probablemente si José tenía eso en su corazón, nada de esto hubiera ocurrido, ¿no? Entonces a veces te preguntás, ¿y por qué Dios no cumple eso que me dijo? ¿Por qué? Porque Él te quiere sano. Él quiere personas hombres, mujeres, que tengan un corazón conforme al de Él para llevar adelante sus propósitos. No amargados, que lo que buscan son revanchas personales. Hay muchos que en vez de amar, lo que están buscando son revanchas personales todo el tiempo. La manera de exteriorizar el odio que ha inundado su corazón. Las redes sociales están llenas de eso. Entonces,
¿Qué otro hombre que hemos visto y que también hemos señalado duramente su pecado? David. David, acompáñeme, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Nosotros conocemos el daño, conocemos el sufrimiento que Saúl por años llevó a la vida de David, cómo arremetió de toda forma posible para matarlo. David le perdonó la vida 2 veces. Y cuando a David llega la noticia de la muerte de Saúl, David recita una endecha, pero esa endecha pasa por alto toda la injusticia que Saúl le había hecho. En 2 Samuel 1:17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonathan su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser, y dice, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, cómo han caído los valientes. Después sigan, si ustedes quieren, leyendo. Pero ¿se dan cuenta? Nada, no solo lloró, no solo hizo enseñar sobre esto, sino que además no ha puesto nada, porque su corazón estaba sano. Porque el verdadero amor no guarda rencor, no lleva cuentas del mal. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, Proverbios 19:11. Volvemos allí. ¿Cuántos están entendiendo de verdad? ¿Cuántos dicen, quiero vivir de esta manera? Yo sé que no voy a estar en uno de los capítulos de la Biblia. No quiero estar en uno de los capítulos de la Biblia. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia es la palabra de Dios y por ella me nutro. Lo que sí quiero saber y lo que sí quiero, donde sí quiero estar es entre aquellos que serán llamados por nuestro Señor por haber vivido una vida aquí conforme a su palabra. Quiero estar entre aquellos que le adoren por siempre a nuestro Dios. Consciente que el Señor sabe mi nombre, mi corazón, toda mi vida, todas las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, la cordura del hombre detiene su furor. Y fíjense que allí dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. La palabra honra habla de brillo, habla de gloria, habla de hermosura. Cuando alguien vive de una manera en donde es tardo para enojarse, las Escrituras lo consideran como una hermosura, como alguien con brillo. Dios dice, mira, ese es mi hijo, perdonador, pasa por alto la ofensa, brilla. Él es de mis hijos, ella es de mis hijas, que brillan. Ahora, claro, esta hermosura, esta honra, este brillo al máximo se pudo ver en la vida de nuestro Salvador. ¿Quién otro? ¿Quién cumplió toda la palabra, pero plenamente este proverbio también, ¿no? El Señor dice que el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías, no lo busquen, dice, por tanto yo le daré parte por los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor. Es el Señor. Por eso cuando escudriñás las Escrituras tenés que ver ese brillo. Ver esa hermosura que solamente Él tiene.
leer allí y cuando lees y Jesús decía, perdona, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, vos estás conociendo más a tu Salvador y conociendo más la maldad del hombre, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y conociendo más de la Biblia, sabiendo que eso fue anticipado años también, años antes. Aquellos que pudieron ver a ese Cristo resucitado, no con sus ojos físicos. Algunos no lo han hecho con sus ojos físicos, fueron muy pocos con lo que los pudieron ver con sus ojos físicos, pero sí que lo han podido ver a través de la Escritura, a través de lo que escuchaban. Santiago, el discípulo de Jesús, escribió más tarde: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Cuántas veces lo has escuchado a lo largo de tantos años aquí? Pero el tema es que es para vivirlo, no para conocerlo. Es para vivirlo. Entonces las Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios, las Escrituras lo que nos están diciendo es que esa tardanza a la hora de enojarse es lo mejor que puede hacer un creyente que entiende que debe parecerse a su Señor. Es una de las tantas cuestiones en donde se deja ver lo que realmente hay dentro. Pero además, todo lo que te pide el Señor es porque es bueno para tu vida. Para tu vida, para la tuya, para la mía. Hay muchos que están perdiendo la salud por no obedecer la palabra de Dios. Si no pasás por alto las ofensas, si vivís permanentemente pensando y ocupándote de los defectos, no solo va a crecer ese odio, ese rencor, sino que es muy probable que esto afecte tu vida. Acompáñenme a Proverbios 14:30, por favor. ¿Lo tienen? El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es como carcoma de los huesos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. La palabra de Dios para todos dice: la mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. La envidia es un vocablo hebreo para ponerse color rojo. Y aquí lo que dice es que hace pudrir, destruye el cuerpo, es carcoma de los huesos. Cuando hablamos de envidia, la palabra quiná, que habla de celos, de envidia, la envidia incluye celos, rencor, el enojo, el odio, la indignación, sentimientos negativos que tienen que ver con el carácter. Y por eso esos malos sentimientos van destruyendo tu cuerpo, van trayendo toda clase de tensiones destructivas. Muchas veces las personas dicen: qué estrés que tengo, ¿no? Y hoy todos estamos estresados, pero hay algunos que no se dan cuenta que ese estrés es producto del rencor, del odio, del resentimiento, de lo que pasa en su corazón. Son envidiosos, son rencorosos. Y lo que están haciendo es no solo pecar ante Dios, sino que además están destruyendo su propio cuerpo. Y hay que tenerlo en cuenta. Al pasar, solamente al pasar, la mujer virtuosa
es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La Nueva Traducción Viviente dice, una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Al pasar, les digo. Para que nos demos cuenta, ¿no?, de las relaciones humanas y de cómo alguien amargado, rencoroso, envidioso, alguien que no hace bien las cosas, alguien que no está bien con Dios, no solo destruye su vida, sino que puede destruir la de las que tiene al lado. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando viene alguien allí, viene alguien que vos conocés, no, y decís, no puede venirme a hablar de lo mismo. No puede venir con esto. Ya no sé de qué manera explicarle, ya no sé a qué versículo llevarlo, ya no sé cómo orarle, ya no sé, siempre atado al pasado, siempre atado a las situaciones, siempre queriendo contar cosas, siempre han pasado los años y no mira al Señor y sigue mirando hacia atrás y hacia... Y probablemente se esté haciendo daño y daño a los que lo rodean. Ahora, qué hermosa es la palabra de Dios, porque ustedes están en el 14:30 de Proverbios, el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Miren lo que el versículo anterior, el 29, nos dice. ¿Están ahí? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, antes de decirte cómo te destruye el cuerpo, antes te vuelve de decir la palabra que el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Esa impaciencia que tienen muchos para enojarse es como fuego. Y el fuego no solo te consume a vos, consume a todo lo que tiene alrededor. Esos enojos, esas rabietas, ese enojo que empieza a dividir a la gente. ¿Por qué? Porque la persona que se enoja con tanta facilidad demuestra pasar por alto no solo tantísimos principios bíblicos, sino que deja al descubierto que no está controlado por el Espíritu Santo. Vos podés llenarte la boca diciendo de que Dios, pero a través de tu carácter, a través de sus frutos los conocerán, a través de cómo vivís los conocés. El que mantiene la calma es inteligente. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Esto parece que sí. Perdió el estribo. En cambio dicen, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien es misericordioso, cuando alguien es bondadoso, cuando alguien descansa en el Señor, su corazón, su sistema sanguíneo, el estómago, todo, ¿no? Funciona y el Señor te lleva a un buen descanso. Hay algunos que dicen, necesito el calmante, necesito esto, necesito el otro, y por favor vayan a los médicos, ¿no? Porque oramos, pero también entendemos que hay que ir a los médicos correspondientes, hacerse los chequeos. Pero lo que les quiero decir es que cuando hay un corazón que es misericordioso, que es manso, es medicina para... Es la mejor medicina que podés tomar. Ahora, cuando
como dice Proverbios 3:7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal. Cuando esto pasa, cuando en vez de ser alguien lento a la hora de enojarte, vivís de acuerdo a Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Cuando esto ocurre, porque vos ¿con quién te gusta estar? ¿Con gente cuerda? ¿O con gente que en cualquier momento estalla de ira, que se descontrola? Por favor. Después alguien se pregunta, no entiendo por qué no quieren estar conmigo. Por tu carácter. Y hay otros que dicen, gracias Señor, porque antes no querían estar conmigo, pero ahora sí se nota que quieren. ¿Quién cambió? Cambiaste vos a través de tu carácter. Pero hay algunos que se creen sabios en su propia opinión y además muchos quieren decirle a los demás lo que tienen que hacer. Ellos tienen un entendimiento que no solo quieren hacer su vida de una manera, sino que quieren imponer a los demás que vivan de esa manera. Bueno, no han leído la Biblia y si la leyeron no se sometieron a la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué? Porque el hombre cuerdo sabe controlarse. Porque cuando vos lees Proverbios, el libro de Proverbios, lo que nos quiere enseñar es cómo actuar en lo práctico. ¿Sabés qué quiere el Señor? Que puedas descansar, no que te quedes dando vuelta con las rencillas que tenés. Quieres que tengas el carácter de Cristo. Ustedes se piensan que el Señor cuando se hizo carne y habitó entre nosotros tenía problemas para dormir porque decía, ay, me hicieron esto, me hicieron el otro, me hicieron acá, me dijeron esto, me dijeron el otro. El Señor perdonaba y dormía allí. No guardaba rencor. Pero cuando vos estás maquinando todo el tiempo, tenés problemas acá, problemas allá, problemas acá, problemas. Tu vida es una guerra de guerrillas. Allá tenés un problema, acá tenés otro, acá tenés otro, acá tenés otro, acá tenés otro, acá tenés otro. ¿Qué pasó? No estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos terminando. Proverbios 19:11 nuevamente. ¿Están allí? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen de verdad entiendo? Entiendo que escudriñar en esto no tiene nada que ver con aprenderlo, tiene que ver con vivirlo. No ser solo oidores, sino ser hacedores de la palabra. Tu vida tiene que cambiar. Si sos alguien que se enoja fácilmente, realmente debe quedar atrás en tu vida. Debe ser tardo a la hora de airarte. ¿Por qué? Porque eso demuestra tu relación con Dios. La relación con Dios de un hombre nunca la demostrará solamente lo que habla, sino cómo vive. No es solamente de la boca para afuera. Los fariseos podían hablar correctamente, tuvieron al Cristo resucitado, no lo reconocieron. Entonces no es solamente lo que hablas, es cómo vivís. Es ante una ofensa cómo reaccionás. Es si haces pasar por alto la ofensa, atrás quedó, mirás hacia adelante, amás. Proverbios 19:11. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que han hecho daño.
la mirada puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque obtiene la mayor gloria verdadera el que se propone con constancia vencer con el bien al mal. Como está escrito en Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Este versículo nos habla del hombre que tiene un criterio bien formado, es decir, que entiende que debe ser lento en la ira, lento para enojarse. Todo lo contrario a lo que dice en Proverbios 22, 24, no lo busquen, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Esa impaciencia es ahora. Nadie quiere pasar intentás pasar un lindo tiempo y sabés que, viene el problema. La de cuestiones que van pasando los años y me siguen diciendo hacia fin de año, con la comida cuando se juntan los hermanos para fin de año, y que hay líos y que hay problemas y que no se puede decir nada y que todo me molesta. Y ojo, cuidado, porque hay otros que a todo le molesta, ponen cara de no hablan más y se creen que con eso están honrando a Dios. No dije nada, pero tu cara dice tanto, pero tu actitud dice tanto. A Dios no se lo engaña. Para finalizar, solamente se los leo para que se den cuenta cómo el Señor nos viene hablando a través de su palabra y qué es lo que pretende para con nosotros. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que en el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32, lo hemos visto. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ya lo hemos visto. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, la lengua blanda quebranta los huesos. Aquí habla de que la paciencia vence toda la resistencia, la cortesía vence toda la oposición. Finalmente les recuerdo, la cordura del hombre detiene su furor y su honra y su hermosura es pasar por alto la ofensa. Tenelo presente y una vez más te repito, no perdonar, guardar rencor, destruye tu vida espiritual, destruye tu corazón y hasta puede traerte problemas de salud. El rencor, la envidia, el odio. El Señor quiere que vivas en plena comunión con Él, que aprendas de Él, que es perdonador, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que ames como Él ama y como Él ha derramado de su amor en tu corazón. Que lo ames a Él por sobre todas las cosas, pero que ames a tu prójimo, al que te rodea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos entienden que es hora de cambiar? Gracias, gracias, Jesús. Los invito a ponerse en pie.